Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla, tiempos de recarga, palabra que te llena de energía, bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio, pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 0693, 4811 6972. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de recarga. Muy buenos días, te damos la bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que en este día sábado Dios esté contigo, vaya contigo en cualquier lugar que tú ahora estés. Quizás ya te has levantado, ya has ido en camino hacia el trabajo donde estás, o aún vas en el camino, no sabemos, ¿verdad? Pero de algo estoy seguro, de darle gracias a Dios en esta hermosa mañana, porque de que Dios nos da la salud, nos da la vida, nos ha cuidado, ¿verdad? Nos ha protegido, y al mismo tiempo yo quiero llevarlos a cada uno de ustedes a que nos unamos un par de minutos para que podamos interceder por Guatemala, principalmente por nuestro país, porque sabemos todos de que está sufriendo muchas complicaciones en lo que es el área de Palín, Escuintla, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí algunas noticias sobre eso, y la verdad es lamentable. Ya se han perdido vidas, ¿verdad? Hay muchos desaparecidos, y yo creo que ya hay familias afectadas en todo esto. Y yo creo que como iglesia que somos en Cristo, debemos orar y pedir e interceder por las personas que están todavía padeciendo, porque el agua todavía, la lluvia aún continúa, ¿verdad? Hasta la fecha, yo creo que son como 4 a 5 días aproximadamente que la lluvia no se ha detenido, ¿verdad? Y esperemos que la misericordia y la gracia del Señor pueda ayudar a todas las personas que están allá, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un par de minutos para orar y que Dios pueda hacer algo por esas personas. Así pues, los invitamos a que ustedes se unan también. Yo creo que es importante que lo hagamos, ya que es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos diste de ver tu misericordia en esta mañana. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque tú estás cuidando de nosotros, y sé que también estás cuidando de todos aquellos, Señor, que están viéndonos a través de este programa. Padre, por favor, que seas tú ayudando a cada uno, dándoles la oportunidad de poder ver tu amor, de poder ver tu gracia y misericordia en sus vidas, de que a pesar de que se ha tornado difícil quizás los días, tú los has librado, los has guardado de todo peligro, de todo mal, y sé que los sigues cuidando, Señor. Pero ahora te ruego que seas tú, Señor amado, tomando las vidas de aquellas personas que están allá en Palín, Señor, Palín Escuintla, Padre, y todo lo que esté aconteciendo a nivel de todo el país, Señor. Padre, yo sé que no solamente Palín está padeciendo dificultades, sino, Señor, otros lugares también donde la lluvia ha empezado a afectar mucho, Señor. Padre, ayuda a todas esas personas que han perdido seres queridos, que se han desaparecido, a los familiares, dales fuerza, ayúdales a poder soportar lo que está ocurriendo, Señor, y que ellos confíen en ti y que crean en tu voluntad, Señor, y que todo
esto pues tú tienes el control de todo, Padre, por favor. Pero te pedimos que tengas misericordia de aquellos que todavía están en riesgo, que están en peligro, Señor. Que tú los puedas guardar, los puedas cuidar. Como iglesia que somos, yo sé que es necesario hacer este tipo de cosas, Señor, de interceder por esas personas. Yo sé que ahí han de haber muchas personas que ya conocen de ti, creen y confían en ti, que son iglesia, como también hay muchos que no lo son todavía. Pero ten misericordia, Señor amado, y que seas tú cuidando y que puedas enviarles provisiones, comida, que puedas mandarles ropa también, y que puedan tener un refugio todas esas personas que se han quedado sin hogar tal vez, Señor. Padre, por favor, en tus manos ponemos esto, y que seas tú, Señor, poniendo la paz en el corazón de todos, Señor, y que seas tú, Señor, llenando de gozo y de esperanza de que las cosas van a calmarse, Señor. Padre, la gloria y la honra sean para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por acompañarnos, ¿verdad? E interceder por esas personas que solo Dios sabe cómo está su situación ahora, ¿verdad? Así pues, vamos a entrar en el tema de esta mañana, en el cual pues el Señor pone algo muy interesante en nuestra vida para compartir y poder estudiarlo, poder ver muchas cosas interesantes e importantes para nuestra vida espiritual, y también que van a mostrar una mejor relación de nosotros con Dios, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante y vital para nosotros. Si nuestra relación mejora y aumenta la calidad de la relación, yo creo que eso va a beneficiar mucho nuestra vida. Y es lo que queremos que cada uno de ustedes, como también nosotros, creo que buscamos siempre, tener una mayor bendición, una mejora en nuestras cosas que vivimos, ¿verdad? Y lo que somos interiormente. Entonces, vamos a entrar vamos a ir al libro de Zacarías. Ahí vamos a partir de este verso en Zacarías, en su capítulo 7, en su verso 4 al verso 5. Y vamos a leerlo, y que dice lo siguiente: Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Muy bien, aquí nos vamos a empezar a despegar en esto, ya que el Señor muestra un acontecimiento acá, de que viene y le habla prácticamente a todo el país. ¿Verdad? No es a una persona, a todo el país. Es como decir, le habló a toda la iglesia, ¿verdad?, que está en el país de Guatemala, pongámoslo como un ejemplo así. Y les dice: cuando ayunaste y oraste en el 5º y 7º mes, estos 70 años, imagínense, cada año en el 5º y el 7º mes ayunaban por año. O sea que 70 años ayunando así, ¿verdad? Pero les hace una pregunta y les dice: ¿habéis ayunado para mí? Esta es la pregunta en la cual quiero que se marque en la vida de ustedes ahora mismo. El ayuno que hoy, en los años que llevan ustedes de vida, desde que conocieron a Cristo claramente, lo han hecho para Él, han ayunado para Él. Me muestra aquí un dato interesante, porque dice 70 años. Esto es el promedio de la vida de la vida de uno. De una ¿verdad? Generación, se podría decir. O de una generación, ¿verdad? Que es hasta los más robustos. Los más robustos 80. Los más robustos 80, lo normal son los 70. Ajá, lo normal son los 70. Entonces, estamos hablando de aquí, posiblemente hay personas
quizás de la tercera edad que nos están viendo o que nos pueden ver, que ya están entre los 70 años, ¿verdad? Pero entre esos 70 años que tienen, algunos quizás no han podido experimentar estar en lo que es el Evangelio, ¿verdad? Desde su niñez, sino que entraron más adelante, ¿verdad? Pero ya llevan muchos años, pero entre esos años que llevan en Cristo, todos los ayunos que han realizado o que hemos realizado, ¿realmente han sido para el Señor? Esa es la pregunta que Él nos hace en esta hora, porque si Él pregunta eso, es porque es importante. Sí, definitivamente. Para Él es importante, es como que, porque una de las cosas que menciona la palabra en el Nuevo Testamento es que dice que todo lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? O sea, Él es el centro de todo, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que realizamos, ¿verdad? Y prácticamente nos estamos centrando nada más en lo que es el ayuno en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, la pregunta, yo creo que yo quiero y me gustaría que ustedes mismos se la puedan hacer. ¿Realmente el ayuno que han realizado, tal vez no sé cuántos ayunos han realizado, lo están realmente haciendo para Él o por Él? Es una pregunta bastante fuerte que vamos a ir descubriendo bastantes cosas aquí, porque muchas veces quizás hemos tomado el ayuno como para una necesidad de que queremos conseguir algo, y no está del todo mal que queramos conseguir algo, pero el problema muchas veces radica cuando lo que queremos es solamente para nosotros. Exacto. Es para cumplir como que nuestros deseos, ¿verdad? Y que a la larga, si son nuestros deseos, nos pueden llevar a pecar. Sí. ¿Verdad? Ese es uno. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque si el centro que realmente Dios dice que si el ayuno que hacemos es para Él, o sea, nada malo va a haber ahí, ¿verdad? Porque es para Él. O sea que el propósito va a ser algo santo, ¿verdad? Exacto. Algo consagrado para Él. Podríamos decir, yo estoy ayunando para poder tener dones. Sí. Estoy ayunando para poder tener palabra de Dios y poder compartirla con alguien. Eso estoy hablando que estoy ayunando para Él, porque todo lo que voy a hacer es para Él. Exacto. ¿Verdad? A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando hacerle esta pregunta, porque muchas veces en nuestro ayuno se nos va desviando nuestro caminar de ese propósito conforme al ayuno. Yo creo que tal vez se desvía nuestro propósito porque nos pasa como que, bueno, me funcionó. Y me funcionó, entonces quiero que si me funcionó en esto bueno, también quiero que me funcione en algo beneficioso, ¿verdad? Entonces tal vez ahí es donde se van pasando el ayuno de que se lo entrego a Dios hacia mí misma, ¿verdad? Un sentir propio, ¿verdad? Y aquí podríamos incorporar lo que el Señor Jesús decía, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Y que todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces, puedo ponerlo de la siguiente manera. Si el ayuno yo lo tomo para dárselo a Dios, para entregárselo a Él, estoy buscando el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Por consiguiente, las demás necesidades que tengo, que son añadiduras, van a venir por mano de Él, porque Él está viendo que yo estoy buscando su reino. Así es. ¿Verdad? Y eso es algo muy, muy básico que debería de estar tomándose en cuenta de parte de la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Podemos hacerlo de muchas maneras, la oración, el estudio de la palabra, en este caso el ayuno,
hay tantas cosas que podemos tomar para buscar el reino de Dios y su justicia, pero en el ayuno nosotros tenemos que tener en cuenta primero qué es el ayuno. Realmente sabemos el verdadero funcionamiento del ayuno, y no me estoy refiriendo solamente al significado de la palabra ayuno, porque la palabra ayuno es abstenerse de algo. Si es en lo físico, es abstenerme de comer, ¿verdad? Exacto. De ingerir alimentos. Pero ¿qué hay de mi alma? ¿Qué hay de mi espíritu? Que también deberían de abstenerse de algo, ¿verdad? Porque los tres tienen que ir juntos, tienen que estar en el mismo sentir. Exacto. No solamente decir, no voy a comer, sino que, bueno, si mi cuerpo se va a abstener de esto, ¿de qué se va a abstener mi alma? ¿De qué se va a abstener mi espíritu? Exacto. ¿Verdad? Tenemos que tener claro eso, porque, y analicen si han tenido ese tipo de características o similitudes cuando han ayunado, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos como que a los rex, y muchas veces, a veces, como decimos aquí en Guatemala, por puro chiripazo nos salió, ¿verdad? El ayuno y funcionó, pero no debemos de actuar así de que ahí vamos a ver si sale. No, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, porque las cosas sin el Señor, Él da el entendimiento para poder hacerlas. Exacto. No se hacen de la nada. Claro, se hacen creyendo, porque es muy importante la fe, pero el Señor, cuando obedecemos y creemos, Él nos hace entender. Exacto. El por qué o cómo se hace y para qué es el propósito. Entonces eso tenemos que también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para poder realizar algo bien. Es como decir con la oración, ¿verdad? Es algo muy similar. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Así es. ¿Verdad? Sí. Sencillo, no es complicado, pero no podemos nosotros enfrascarla en tantas cosas. Es algo muy sencillo porque es una relación con Él, ¿verdad? Y todo se lo tengo que entregar a Él. Entonces, quiero ir y pasar a lo siguiente. En Isaías, en su capítulo 58 y versos 6 al 7, dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, miren acá lo importante, porque está mostrando en Isaías 58 versos 6 al 7 el verdadero sentir del ayuno. Ese es el verdadero sentir del ayuno, y Dios se lo estaba prácticamente demandando al pueblo de Israel. A una nación completa se lo estaba demandando, y les decía así, ¿verdad? Porque aquí podemos encontrar una variedad de cosas o de ingredientes que forman parte del ayuno, ¿verdad? Y él lo hace con preguntas, ¿verdad? Porque dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, o sea, que él eligió que así fuera el ayuno, ¿verdad? Dice primero, desatar las ligaduras de impiedad. Está hablando de ir a aquellas personas, o ya sea uno mismo, si yo estoy en un sentir de impío, o que alguien lo esté. Exacto. Y él dice desatar las ligaduras. Es como que sacar a nuestro hermano o a nuestro prójimo de ese error. Claro, no va a ser en nuestras fuerzas, no es porque nosotros los convenzamos, es porque nosotros tenemos el buen corazón de ir y ayudar a aquellas personas. Porque no es ir a fastidiarlas, ¿verdad? No es ir a molestarlas, sino que es ir a hablarles del amor de Dios, de Cristo en sus vidas, del Espíritu Santo en sus vidas, de que Él quiere que sean libres, que no anden con esa atadura.
Sí, o sea, yo considero de que si tú ya fuiste libre, tú deseas que alguien más sea libre, ¿verdad? Exacto. Porque principalmente si tú ayunas es para ser libre tú mismo. Si yo ayuno es para ser libre yo misma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ayunamos, ahí es donde somos libres. Y si nosotros somos libres, porque ya fuimos nosotros libres, queremos que las demás personas sean libres. Exacto, que disfruten de esa libertad. Exacto. Eso es lo que creo que muchas veces nosotros, incluso metidos en esa situación, buscamos. Sí. O sea, si no, los invito a que recuerden un poco antes de conocer a Cristo. Sí. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo llegamos? Estábamos atados. Hasta que alguien, miren esto, alguien se atrevió, se acercó a nosotros y nos habló de Cristo. Sí. Y por ese alguien creímos y fuimos libres. Pero alguien tuvo que llegar, a alguien Dios tuvo que poner en el corazón. Exacto. Y decirle, ve. Así es. Ve a hablar a tal persona. Porque yo quiero que seas libre. Y así ha sido siempre. Eso no ha cambiado. Desde tiempos de atrás, muy atrás, incluso antes de Cristo se podría decir, esto ya era así, siempre ha sido de la siguiente forma, no ha cambiado. Y no es que sea algo repetitivo, sino que ese es el amor de Dios. Así funciona el amor de Dios, y ese amor lo estamos viendo reflejado a través del ayuno. Entonces, solo estamos viendo una cosa aquí, ¿verdad? Ahora dice, soltar las cargas de opresión. Hoy en día, ¿cuánta gente no anda bajo opresión? Exacto. Sí, y su opresor es el enemigo, ¿verdad? Los pensamientos, preocupaciones, conflictos, ¿verdad? Que hay problemas de salud, problemas económicos, tantas cosas que hay hoy en día que lo oprimen a uno o que lo quieren oprimir a uno. Entonces, ya vemos una segunda característica, ¿verdad? De lo que conlleva realmente el ayunar. Y vamos a pasar a otra tercera, porque menciona aquí, después de soltar las cargas de opresión, dice, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Yo creo que hoy en día nosotros podemos ver o hemos visto a muchas personas que están quebrantadas, que están rotas, como se podría decir, en el alma, claramente, ¿verdad? Porque quizás murió alguien, un familiar, sí, o tuvieron una gran pérdida de algo material, también podría ser, o sea, algo fuerte, están quebrados, y no es que hayan pecado, no, sino que ocurrió una desgracia y están quebrantados, y ese quebranto los ha tenido así bien de una vez por los suelos, ¿verdad? Y que no pueden levantarse, no son libres de eso, están aprisionados en eso. Así es. Ya esas personas Dios nos está mandando a través del ayuno, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Y ahí le agrega otra cosa más. Y lo hace siempre con una pregunta, ¿verdad? Porque dice, no es que partas tu pan con el hambriento. O sea, miren esto. No dice solamente que compartas el pan, sino que comas con él. Porque dice aquí, no es que partas tu pan con el hambriento. Sí. Es comer con él. Porque, pongámoslo así, recuerdo aquí a Jesús en Apocalipsis, tal vez te lo vas a recordar, cuando Él dice que Él llama a la puerta, ¿para qué? Para cenar con nosotros. Para cenar con nosotros, ¿verdad? Él no solamente te vengo a dejar comida, no es así como lo hace. Que fuera un animal. Que fuera un animalito, aquí está tu comida, come, ¿verdad? Y ahí quédate aprisionado. No. Él no hace eso. Él viene, entra con nosotros, obviamente pidiendo permiso, ¿verdad? Y cena con nosotros, comparte, o
comparte ese pan con nosotros, el pan con nosotros, que es el mismo, ¿verdad? Hablando espiritualmente, es el mismo. Entonces, pero nosotros lo vamos a hacer, o lo tendríamos que hacer de la siguiente forma, ¿verdad? Si vamos con alguien y queremos compartirle o darle de comer con él, con ese pan, ¿verdad? Que es darle pues, un sustento de alimento, pero no solamente nos vamos a quedar con ellos, sino que le vamos a dar palabra. Le vamos a dar esa palabra de aliento, ¿verdad? Palabras de esperanza, de esas buenas nuevas, como dice la palabra, ¿verdad? Para que recobre el ánimo en su espíritu y pueda ser salvo. Porque esa es la finalidad. Entonces, ya encontramos otra cosa más acá. Y ahora, y a los pobres errantes, albergues en casa. Está hablando de personas que no tienen hogar. Sí. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántas personas quizás cuando estamos ayunando albergamos o les damos un refugio? Tal vez no de por vida, pues claramente, pero por un cierto tiempo. Quizás hemos visto a alguien que perdió su casa. No son casos muy comunes, pero sí los hay. Que perdieron todo. Tal vez hay mucha gente que vive en la calle. No sabemos por qué. Podríamos sacar conclusiones, pero la realidad es que solo Dios sabe. Sí. Pero lo claro y seguro está que es una persona pobre, errante, que necesita que lo alberguen en un lugar, ¿no? Y que le den refugio, ¿verdad? Si lo vemos también a un punto de vista hoy en día, lo que está pasando, ¿verdad? De lo cual al inicio del programa oramos, ¿verdad? Hay muchas personas que se quedaron sin hogar, creo, ¿verdad? No sé, se les destruyó la casa por el agua, no lo sé. Desastres naturales. Desastres naturales, ¿verdad? Que pasan, son cosas inesperadas, ¿verdad? ¿Y qué hay con esas personas? ¿Será que las estamos albergando? ¿Verdad? Y no solamente en un desastre natural, pues hay muchos sucesos, ¿verdad? Que pueden ameritar que una persona esté así. Pero viene y menciona otra cosa más, que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y le agrega otra cosa, y no te escondas de tu hermano. Pero dice primero, cuando veas al desnudo, que lo cubras. Compartimos o debemos compartir esa vestimenta con los demás. Eso también es muy importante. Y me recuerdo cuando Jesús menciona, me vistes desnudo. Sí. Me vistes enfermo. O sea, menciona características similares a estas, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Me vistes hambriento también. O sea, menciona que prácticamente como que fuera lo mismo, ¿verdad? Exacto. Y lo hace como un reclamo. Sí. ¿Verdad? Me vistes así y no hiciste nada. Es lo que él dice en ese momento, o les estaba diciendo. Ahora bien, ese no te escondas de tu hermano es aquel suceso que pasó con el buen samaritano. Sí. Que habían tres, ¿verdad? El sacerdote, el levita y el samaritano. Exacto. Y el sacerdote y el levita se escondieron de su hermano, que traducido podríamos decirlo como su prójimo, ¿verdad? Que así lo estaba explicando Jesús. Los dejaron ahí, se escondieron de él, así como que mejor paso por otro lado, Sí. ¿verdad? Y no lo ayudo. Creo que regularmente lo que sucede es de que nos enfrascamos en querer ayudar de una forma masiva. O de una forma muy visual. Y algo que Dios nos ha enseñado a nosotros es de que no necesariamente tiene que ser algo así grande, ¿verdad? Exacto. Si se puede, pues gloria a Dios, ¿verdad? No está mal, al contrario, es excelente. Pero con un plato de comida que tú puedas dar, estás haciendo la diferencia. Con un
vaso de atole que tú puedas ir a dar, estás haciendo la diferencia. No es exactamente la cantidad que Dios te está pidiendo, no es exactamente una cuota que Dios te esté pidiendo, sino que es algo tan sencillo que va a marcar la diferencia y que tal vez para ti puede que sea inaceptable, ¿verdad? El decir como algo sencillo, pero sí, si no empezamos, como dice la Biblia, en lo poco, no lo vamos a poder hacer en lo mucho. Exacto. Si tú dices, o bueno, yo lamentablemente he escuchado a muchas personas que dicen, si yo tuviera, y yo digo, no es así. No esperes al tener, porque al tener no lo vas a hacer. Si no lo haces ahorita que no tienes, muy difícil. Es muy difícil que lo hagas al tener. ¿Por qué? Porque pues acá en Guatemala se dice mucho la frase, ¿verdad? Que el que más tiene, más quiere. A diferencia que el que tiene poco es el que da más. ¿Por qué? Porque sabemos qué es no tener, ¿verdad? Exacto. Entonces, como sabemos qué es no tener, le damos a las personas. No porque tengamos, les damos porque sabemos qué es no tener nada. Exacto. Entonces, el Señor te está llamando a que tú puedas hacer una obra, a que tú puedas hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Él ya está cansado de que, digamos, soy cristiano, soy un líder, soy un evangelista, pero no accionamos, ¿verdad? Porque Él desea que empecemos nosotros a practicar, ¿verdad? Ya lo que Él vino a enseñar, porque Él vino y no le dijo a sus discípulos, hagan, vayan. O sea, en su momento lo hizo, les dijo, pero Él ya les había enseñado a darles. Los discípulos les dicen, bueno, que se vaya la gente, ¿verdad? Y Jesús dice, no, que no se vayan, se pueden desmayar en el camino. Y les dice, denle ustedes de comer. Y los discípulos así, ¿de dónde, verdad? Si estamos en pleno desierto, ¿de dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a sacar comida? Jesús hace un milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo compasión de las personas. Y el Señor no te está pidiendo algo que tú no puedas dar. Sencillamente es que tú dejes de ser egoísta. Perdóname que sea tan directa, pero eso es lo que Dios nos está pidiendo, que dejemos de ser egoístas. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Elías con una viuda que solo tenía un puñado de harina. Ella no tenía para darle a Elías. ¿Y qué le dice Elías? Dame primero a mí. Y tal vez tú puedes decir, ay, qué egoístas. Pero sí, el Señor eso te está pidiendo. Ahí de lo que no tienes, de eso, ¿verdad? O sea, siempre tenemos algo que dar, siempre. Tal vez puede que sea ropa, puede que sea comida, puede que sea albergue, o sea, siempre hay algo que podemos dar. Y en una ocasión yo me hacía la pregunta, ¿y si no tengo nada? En absoluto, ¿verdad? En ninguna de todas las cosas mencionadas. Aún existen palabras de aliento que uno puede brindar. Ese ánimo, ese sentir, ¿verdad? De poder apoyar a las personas moralmente, porque a veces eso es lo que no hay, ¿verdad? Por ejemplo, para no ir tan lejos, en las iglesias, ¿verdad? Tal vez un pastor, un líder, ¿cuántas veces le has dicho a tu pastor, sigamos adelante, pastor, aquí está mi hombro, puede apoyarse en mí? ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu pastor, pastor, compartamos algo, ¿verdad? También. ¿Por qué? Tú no sabes, aún tu pastor necesita palabras de aliento. También, eso es cierto. Me recuerdo mucho que Jesús decía, lo que hagáis a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hacéis. Exacto. Y volvemos nuevamente, los vuelvo nuevamente a regresar a la parte, el ayuno que estás haciendo lo haces para mí, ¿verdad? Comparando eso, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que le hagamos a los demás,
es para Dios. Sí. A Él se lo hacemos. Sí. Y ese verso que tú decías, ¿verdad? De que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. O sea, todo lo que tú haces, lo haces para Dios. En absoluto es todo. Todo. No hay algo que no sea para Él. Todo es para Él. Todo es de Él. Porque para Él es toda la gloria. Sí. Y toda la honra. Y con todo lo que mencionabas, en lo que me recordé también del joven rico. Porque, ¿qué le dijo Jesús al final? Le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Exacto. Entonces, cuando mencionabas acerca de que si en lo poco no lo hacemos, menos que lo hagamos, tengamos bastante, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Y tomando en cuenta al joven rico, ¿verdad? Porque él tenía mucho. Exacto. Pero no quiso. Y hay algo que ahorita el Señor me está poniendo y es bien interesante esta palabra porque creo que tú la sabes. Y dice la Biblia que Él da semilla al que siembra y pan al que come. La pregunta es, ¿tú estás sembrando? Si tú estás sembrando, Dios te va a dar la semilla. Porque si en tu corazón está el sentir, quiero sembrar, la disposición, Dios te va a dar la semilla. Y esto me recuerda algo bien interesante. Hace mucho tiempo atrás, yo no tenía la semilla. Pero yo escuché un programa en el cual estaban impulsando, ¿verdad?, que uno sembrara. Y yo creí la palabra y en mi corazón dispuse dar una semilla y agarré el teléfono, le digo a la persona, yo quiero sembrar. Y la persona me dice, ¿para qué día? O sea, me pusieron una fecha. Le digo, claro, tal. Yo le digo, pues el martes, primero Dios, y voy a sembrar tanto. Pero lo interesante es que yo no tenía en absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí sí que lo hice en fe y Dios me dio la semilla. Y al día martes yo pues hice ese depósito y pues obviamente, ¿verdad? O sea, yo tenía en mi corazón una petición, Él me la contestó, pero el punto acá es la siembra. O sea, si tú en realidad deseas sembrar, Dios te da la semilla. Dios te pone esa creatividad que es sembrar. O sea, también un hermano de la iglesia decía que todos tenemos algo que dar. O sea, cuando alguien dice, no tengo que dar, yo dudo de esa palabra. ¿Por qué? Porque si tú no puedes dar economía, tú puedes dar tiempo. Si tú no puedes dar tiempo, puedes interceder. Si tú no puedes interceder, puedes hacer una llamada telefónica. O sea, todos tenemos algo que dar. Y todo es importante. O sea, no porque no diste una semilla financiera, no es importante una palabra. Es o sea, importante. Todo es importante. La oración, el que tú des palabras de aliento, el que tú te tomes el tiempo de visitar a alguien. O sea, todo suma, ¿verdad? Y esa es la parte en la que caemos muchas veces, en que no tengo nada y nos quedamos de brazos cruzados y allí es donde no avanzamos, porque claro es de que si tú tienes una semilla, la siembras, definitivamente a un tiempo determinado vas a esperar la cosecha. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y esta es otra frase que recuerdo de que a nosotros nos preguntaron en una ocasión, no sé si te acuerdas, de que si no veíamos frutos nos preguntaban, ¿están sembrando, verdad? Sí, me acuerdo. Entonces yo te hago esta pregunta en esta mañana. Si tú no ves fruto en tu vida, si tú no ves nada en ti de prosperidad, yo te pregunto, ¿tú estás sembrando? ¿Verdad? Porque esto es como un agricultor, ¿verdad? Que un agricultor venga acá y me diga, fíjese de que no tengo nada de cosecha, así. Yo sé que para cualquiera sonaría ridículo, pero
la pregunta, ¿y sembró? ¿Sembró en esta temporada? Y él me dice, no, entonces, ¿qué va a estar esperando? Solo monte. Y esa es la pregunta para ti. Tú puedes decir, estoy esperando la bendición de Dios. Estoy esperando que Dios me haga, me dé, me sume. Pero yo te pregunto, ¿sembraste? Y a esto le podríamos añadir en lo que decía Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Exacto. ¿Verdad? El trabajo de Dios es, bueno, yo hago crecer lo que sembraste y lo que regaste. Lo que tú estás diciendo es un trabajo en equipo, ¿sí? Ese es el trabajo en la iglesia, es un trabajo en equipo. Hay personas en la iglesia que unos como que es su don, ¿verdad? Ayunar. Sí, exacto. Y otros su don es interceder, otros su don es evangelizar, otros su don es sembrar económicamente. Y nadie es más y nadie es menos. No, o sea, todos tienen un papel muy importante. Todos tienen un papel importante dentro de la iglesia. Así que si tú hasta la fecha no has estado ayunando, no te sientas mal. Si tú dices, no, yo no lo he estado haciendo, no te sientas mal. Exacto. Lo importante es que ahorita tú estás teniendo conocimiento. Exacto. Para que lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras. Y eso es lo que necesitamos, que Dios sane nuestra tierra, ¿verdad? Exacto, necesitamos eso, que tengan una estabilidad. Exacto. Pues, en Lucas, en su capítulo 4, en su verso 17 y 19, encontramos lo siguiente, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Está hablando de que era Jesús a quien le habían dado el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Miren aquí, ya empieza a decir, a los pobres primero. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era lo que habíamos visto acerca de lo que decía del ayuno, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos. Era a los que estaban oprimidos. Exacto. También lo mencionaban con lo del ayuno. Y vista a los ciegos. Está siempre lo mismo, se centra lo mismo. A poner en libertad a los oprimidos. Aquí lo dice más claro, ¿verdad? A predicar el año agradable del Señor. Entonces, solo que aquí lo está abreviando, se podría decir, ¿verdad? Pero prácticamente está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque aquí Jesús viene después de que lee, le dicen, ahora esa palabra se cumple en mí. En ese momento Jesús estaba diciendo, ahora yo voy a ir y hacer lo que está diciendo esta palabra, porque el Espíritu de Dios está en mí. Entonces vengo aquí y hago la pregunta para que cada uno nos podamos responder, y cada uno de ustedes también que se la hagan y sean sinceros con ustedes mismos. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, está en nosotros, está en ti. ¿Qué respuesta vas a dar? Si me dices que sí, tendrías que estar haciendo lo que Jesús dice aquí. Exacto. Y si me dices que no, estás mal. ¿Verdad? O sea, que no hay quite aquí. Todos podemos decir, si el Espíritu de Dios está en mí, va, está bien. Pero entonces, estoy practicando todo lo que Jesús dice que tuvo que ir a hacer. Porque Él, después de esto, empezó a sanar, empezó a liberar personas endemoniadas, empezó a darle de comida a los pobres. O sea, habían... Sí, lo que sucede es que la Biblia dice
que la mies es mucha. Y el trabajo en las cosas de Dios es amplio, ¿verdad? O sea, hay mucho por hacer. Exacto. Incluso, pues, Dios nos manda a que intercedamos para que Dios levante más obreros para trabajar en la viña, porque, claro, como tú dices, si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a mover. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, no vamos a estar quietos, vamos a querer hacer acá, a querer hacer allá, vamos a movilizarnos de una forma en la que tú dices, ¿qué me está pasando, verdad? Porque hay una hiperactividad, pero esa hiperactividad la está poniendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te está guiando, el que te está diciendo, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira hacia adelante, mira hacia atrás, y Él es el que te envía a hacer todo esto. Porque Él pone el querer como el hacer. Definitivamente. Para que se cumpla ¿qué? La buena voluntad del Padre. Sí. Para eso pone la inquietud, ¿verdad? Y el problema está que cuando Él la pone y nosotros no accedemos, nos rehusamos. Nos estamos rehusando, lo estamos rechazando. Pero decimos, el Espíritu de Dios está en mí. No, ahorita se me venía un verso bíblico y yo creo que lo sabemos. Y ese verso bíblico dice, oh generación, dice, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Yo te pregunto, ¿hasta cuándo tú vas a resistir al Espíritu Santo? Porque yo sé que si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, sé que el Espíritu Santo te ha puesto esa chispa de ir y hacer algo. Sé que el Espíritu Santo te ha mandado a hacer algo, pero tú has rehusado. Pero tú has dicho, por ejemplo, yo siempre digo, si es para servir, siempre va a necesitar unos recursos. Porque si tú necesitas trasladarte de un lugar a otro, necesitas gasolina, transporte. Si es público, pues tienes que pagar, ¿verdad? El pasaje. El punto es de que lo que Dios nos manda hacer siempre lleva recursos financieros y a veces por eso no lo hacemos. Ahora bien, acá Dios me lleva a otra parte y te quiero hacer la pregunta así directa. Te pregunto, ¿de quién es lo que tú cargas en tu monedero, en tu billetera? Si eres una esposa, me vas a decir de mi esposo. No, estoy hablando de quién le dio las fuerzas a tu esposo, ¿verdad? Es de Dios. Todo lo que tienes, dinero, un techo, es de Dios, aunque tú estés alquilando. Es de Dios. Y Él es el que te da la fuerza para poder pagar. El sentir que Dios quiere en esta mañana es de que Él en un momento nos puede quitar todo. Sí. Aunque no sea de nosotros, aunque lo estemos alquilando, Él no lo puede quitar. Pero nosotros nos aferramos tanto a que es mío y no lo queremos dar. Exacto. ¿Verdad? Y Dios así como que, pero si yo te lo di, ¿verdad? Claro, Él nunca te va a obligar, pero no, eso nunca. Él sí te ha puesto en el corazón. Te ha puesto en el corazón. Ve y ayuda, un ejemplo, a los que están enfermos. Ve y ayuda a los que están pasando en este problema. Yo sé que el Espíritu Santo te lo ha dicho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos morada del Espíritu Santo. Exacto. Somos templo de Él. Entonces, el Espíritu Santo está allí, pero no le hemos querido obedecer. Hemos endurecido nuestro corazón. Y quiero tocar ahora o pasar a algo, como decirlo así, el nudo del cuento, ¿verdad? O lo crítico aquí. Quizás va a ser algo fuerte para nosotros, pero es necesario porque debemos aprender. En 2 de Samuel, en su capítulo 12 y verso 16, 2 de Samuel 12, 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra.
menciona que David se puso a ayunar por su hijo, del cual estaba por morir, pero de que ese niño, Dios mismo menciona la palabra que lo había herido para que enfermara. ¿Por qué? Porque había sido fruto de un adulterio y de un asesinato. Exacto. Ahora bien, veamos aquí la actitud que tenía David, o el rey David, porque estaba ayunando. Es una acción buena, ¿verdad? Porque sí, era la vida de un niño. Pero él no estaba pensando en Dios, sino que estaba pensando ni siquiera en sí mismo, sino en el niño nada más. Por decir así, el ayuno que él presenta aquí, o que vemos que presenta aquí, no era para Dios. No era para Dios. No era para él. ¿Por qué? Porque él estaba atravesando un problema de que había fallado. Exacto. Él, creo que en vez de ponerse a ayunar por el niño, era de ponerse a ayunar por el pecado que había cometido. Esa hubiera sido mejor la intención, y de reparar las cosas. Sí, yo creo que acá aplica el verso que habíamos leído en Isaías, de que él tenía que soltar las ligaduras porque había hecho un ligamento con Betsabé. Exacto. ¿Verdad? Y, estaba oprimido. O sea, en el momento anterior o en el momento que pasó que fue un adulterio, ¿verdad? Ajá. Fue un ligamento de pecado, un pacto de pecado. Se ató. Estaba oprimido por lo que le habían dicho. Y ese ligamento hizo que él mandara a matar a Urías. O sea, había varias. Lo llevó a ser impío. Exacto. Entonces allí David tenía que ayunar por él mismo, o sea, para ser limpio. Y eso es lo que Dios nos está invitando, a que ayunemos para nosotros ser libres primero. Para nosotros. Y después de ser libres, ayudar a otro. Exacto. No es porque no nos quedemos tampoco, ya soy libre y hay que el demás que mire cómo salga. No es así, porque no nos ha mandado Dios a hacer algo así, ¿verdad? Porque Él dice, y miren eso, porque regresando nuevamente a Isaías 58, lo que leíamos, no es una sugerencia, es un mandato. Sí. Es un mandato. Él no está preguntando si queremos hacerlo. Él está diciendo, eso es lo que yo quiero que haga. Exacto. En el ayuno. Así es. Y nosotros nos vale gorro, ¿verdad? No lo hacemos. Sí. Ni porque es un mandato no lo hacemos. Nosotros lo vemos como que voy a ver si lo hago, ¿verdad? Cuando sienta de Dios, dicen muchos, ¿verdad? O a veces lo mencionamos así, es que no siento de Dios hacerlo. Es que las órdenes no se sienten. Eso se hace porque se tienen que hacer. Sí. Si no, recuerden cómo le obedecían a sus padres antes, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que tú mismo te tengas misericordia, que tú mismo te ames, que tú mismo te hagas una obra de piedad a ti mismo. O sea, primero eres tú, ¿sí? Primero es hacia ti la misericordia, el amor, la gracia, porque el ayunar es una gracia. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad de ayudarte, ¿verdad? De redimirte. Exacto. De entablar una relación con Dios. El ayuno tiene que ser para acercarte a Dios. Exacto. Y quiero entrar a lo siguiente para poder finalizarlo. En Isaías, nuevamente en su capítulo 58, pero ahora del verso 1 al 5, vamos a encontrar un dato muy interesante y muy fuerte para nuestra vida, si no hemos hecho el ayuno como Dios ha querido. Dice en el verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí le estaba diciendo Dios al profeta Isaías que hiciera esto. Exacto. Y sigue el verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. No hacían justicia prácticamente.
y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Miren la forma en que estaban ayunando. Exacto. Le reclamaban a Dios, estoy ayunando y no les prestas atención, ¿verdad? No les escuchás, no cumplís, en pocas palabras. Le estaban renegando, pero la actitud que estaban teniendo para ayunar, ¿cuál era la siguiente? Porque primero les dice de que no hacían justicia. Lo otro es de que se habían apartado de la ley también. Miren qué importante esto, porque nosotros podemos estar ayunando y quizás nos metemos a un ayuno de una semana, pero dejamos de hacer justicia. O sea, nos volvimos injustos más bien. Y aparte de eso nos apartamos de la ley de Dios o de la palabra del Señor, de lo que Él dice, que era lo que acabamos de hablar hace un momento, que no obedecemos a los mandatos de Él, ¿verdad? Ese es prácticamente apartarnos de su palabra. Y así estaba este pueblo, ¿verdad? Y Dios les estaba diciendo. Ahora bien, veamos aquí lo siguiente. En el verso 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pero miren aquí lo interesante, porque dice que para contiendas. Exacto. Ayunaban. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te ha pasado durante el ayuno y después del ayuno nos sale pleito o nos ha salido pleito? Y podemos decir, no, yo cuando ayuno no me peleo con nadie. Podemos defender esa parte. Durante no, después durante sí. No, pero después ¿qué? Así como que a la salida del ayuno te esperan. Prácticamente decimos, durante el ayuno yo no peleo, yo me aguanto, yo resisto cualquier cosa. Pero después que terminó el ayuno, soy libre para hacer lo que sea. No funciona así, porque entonces lo que ayuné se perdió. Exacto. Es como que no lo hubiera hecho, porque ese ayuno tuvo que haber servido de algo para yo ser libre de cualquier mal pensamiento, de cualquier debilidad que tuviera. Así es. Para no contender con nadie, ¿verdad? El ayuno prácticamente en nuestra vida nos tendría que liberar, llenarnos de paz. ¿Sabes qué es lo más tremendo? De que, bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Que muchos dicen, como ayuné, el enemigo me tentó. Y yo me quedo... Y no es tan lejos de la realidad, porque a Jesús le pasó eso, ¿verdad? Mencionó la palabra que Él ayunó 40 días y 40 noches, y que después, pero antes ya había advertido que el Espíritu Santo lo había llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y después menciona que había ayunado y le dio hambre, ¿verdad? Viene Satanás y lo tienta. Exacto. ¿Verdad? Eso tengamos muy claro. Cuando nosotros nos proponemos ayunar, y con ayunar no me estoy refiriendo a que dejemos de comer, sino que nos estamos proponiendo hacer algo de bien para Dios o para el prójimo, viene Satanás para que eso no se dé, para que no se logre, porque era el objetivo que tenía con Jesús. Así como que le voy a estorbar, lo voy a tentar para que no logre el objetivo. Exacto. Pero como Jesús no lo estaba haciendo para Él, sino que para el Padre y para todo el pueblo de Israel que estaba ahí y gentiles, entonces no surtió efecto la tentación en Él. Sí. Porque si hubiera sido para Él, Dios a la primera cae.
como nos ha pasado creo que a todos nosotros, ¿verdad? Que a la primera caemos, y uno dice, y lo triste de esto, y es necesario que lo diga, es de que, lo voy a decir como una recomendación. Si hiciste un ayuno, o varios ayunos, nunca te jactes. Sí. Nunca te jactes o te enaltezcas o te llenes de orgullo diciendo, yo saqué un ayuno de tanto. No hagas eso. No seas como los fariseos que Jesús mencionaba, ¿verdad? Que se paraban en las plazas y gritaban todo lo que hacían, ¿verdad? Solo para ser vistos. Dios no nos ha llamado para hacer eso. Eso es algo privado. Exacto. Si ayudas a alguien, es algo privado. Si tú vas y desatas a alguien de su ligadura, de su opresión, cualquier cosa, es privado. No tienes por qué estarlo contando a nadie. Así es. Eso nunca lo olvides, porque si lo haces, no valió. Sí, porque la Biblia dice de que ya fuiste recompensado. Exacto. O sea, si tú vienes y dices, ayuné 40 días, un ejemplo, ya fuiste recompensado, porque la gente te va a halagar, la gente te va a decir, wow, excelente, y sí, excelente, o sea, es de admirarlo, pero la Biblia dice que ya recibiste tu recompensa. Entonces, de preferencia lo que tú hagas guardadito y Dios te lo va a recompensar. Sí, exacto. Y terminamos con el verso 5. Siempre de Isaías 58. Dice, lo hacen una pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Está diciendo que el ayuno que hacemos tiene que ser agradable a Él. Exacto. No es que a mí me agrade, a Él le tiene que gustar. Nos hemos puesto a pensar, ¿será que el ayuno que hice le agradó a Dios? Y no es de que nos autorrespondamos, yo sé que le agradó porque lo hice con todo mi corazón, porque así decimos, nosotros afirmamos algo que a veces ni siquiera está seguro. Exacto. Pero el punto, la seguridad que vamos a tener de que le agrada a Él es de que hagamos exactamente como a Él le gusta. Así es. Aunque nos cueste, aunque sea muy difícil o muy desafiante, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Así es. ¿Para qué? Porque con quien queremos quedar bien es con Él. Definitivamente. ¿Verdad? Y para recalcar un poco esto, ¿verdad? Cuando les dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuno que hagamos no tiene que haber aflicción de problema. Tiene que haber alegría. Tiene que haber alegría. Incluso Jesús decía, cuando ayunen, lávense la cara, peínense bien, báñense. Sí, Él decía, no demuden su rostro. Exacto. Para que las personas no vean que estamos ayudando. Es que el ayuno, y vamos a agregar aquí otra cosa. ¿Qué pasó con Daniel cuando ayunó? Sí. ¿Cómo estaba su semblante? Estaba más robusto que los demás. Estaban bien guapetones, ¿verdad? Después de que ayunaron. Sí. Y ni los que comieron bien no se veían así. Exacto. Vemos lo que provoca el ayuno. O debería de provocar. Mejor dicho. Alegría. En pocas palabras yo podría decir aquí lo siguiente. El ayuno nos tendría que llevar al fruto del Espíritu. Definitivamente. Nos tendría que llevar a eso. Esa sería la conclusión. Si después de un ayuno no tenemos el fruto del Espíritu, yo diría que esas operaciones matemáticas, esa es la prueba. Sí. Si lo hicimos bien o no. Exacto. ¿Verdad? Sí, esto está como nos decían en una ocasión, si usted no tiene el gozo o el fruto del Espíritu, no sabemos a quién le ayunó. Le ayunó a alguien más, pero no a Dios.
porque Dios es gozo, paz, alegría, bondad, amor. Entonces, analiza lo que has hecho, cómo lo has hecho, y el examen final, ¿verdad? Que tú decías de que si al finalizar un ayuno tú tienes esa paz, ese gozo, esa convicción, lo hiciste para Dios. Y que permanezca. Que permanezca. No solamente el lapso, ¿verdad? Y por eso, miren, es importante esto, y lo tengo que decir así. El ayuno tendría que ser todos los días. Sí. Por lo menos a una persona al día tendríamos que ayudar. En una palabra, si es en comida, si es en vestido o en vestuario, darle un vestuario. En algo, hay tantas opciones. Sí. Pero al menos al día tendríamos que hacer algo. Sí, porque cada día se renuevan las misericordias, cada día iniciamos, cada día es diferente. Así como, por ejemplo, nosotros estamos dándote esa recarga ahora para que te podamos ayudar. Exacto. Ya, en tu vida espiritual. Tal vez en lo físico no lo estamos haciendo, pero en tu vida espiritual sí. Que al final de lo espiritual se traslada a lo físico, ¿verdad? Sí. Y a tu alma también, porque así te estamos ayudando, orientando a través de la palabra, ¿verdad? Para que hagas mejor las cosas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, este no es el único método también, hay muchos más. Entonces, toma en cuenta todo esto que hoy hemos visto, que hemos estudiado, que hemos aprendido, para que lo llevemos a la práctica en nuestra vida, ¿verdad? Y que tú puedas disfrutar. Así que ahora recuerda siempre, cuando vas a ir a ayunar, recuerda lo que dice Isaías 58, es ayudar a tu prójimo. Así es. ¿Verdad? Hazlo libre, pero primero hazte libre tú. Eso es. Hazte primero libre tú y luego el prójimo. Sí, porque el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿Verdad? Entonces, estamos llegando al final del programa. Así es, ¿verdad? Y pues gracias por estar con nosotros este lapso de tiempo, ¿verdad? Se nos fue rápido el tiempo, siempre se nos va rápido, ¿verdad? Pero nos alegró mucho poder compartir esto contigo. Esperamos que sea de mucha bendición y edificación, y te pedimos que por favor nos ayudes compartiendo el video. Bendice a alguien más. Tómalo en cuenta, te va a ser tomado en cuenta como ayuno si lo haces. ¿Verdad? Porque vas a bendecir a alguien con la palabra, ¿verdad? No te pongas a pensar qué puede pensar o la otra persona a quien se lo compartas. Tú compártelo. Así ¿verdad? es. Hazlo, y yo sé que algo va a suceder y que nos vas a ayudar a que esta palabra se extienda. Así es. ¿Verdad? Así pues, los esperamos el siguiente sábado, ¿verdad? Y pues nos despedimos. Exacto. Bendiciones. Hasta la próxima. ¿Cuántos están alegres esta noche? ¡Aleluya! Escuchaste Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.